Dios te bendiga, te hablamos de parte de una mano amiga y queremos seguir estudiando la palabra de Dios en el Salmo 23, salmo de mucho poder, de mucha enseñanza, de mucha consolación también en muchas ocasiones. Dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. Dice, confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor a su santo nombre. Ya hemos estudiado todos estos versos y pues es bueno que memoricemos el Salmo 23, así como mucha de la escritura que podamos memorizar, porque eso nos ayuda a meditar en la palabra de Dios. Meditar en la palabra de Dios ayuda mucho a crecimiento espiritual y nos ayuda porque este mundo constantemente nos ataca con todas sus huecas filosofías. El diablo usa este mundo con todo lo negativo que pasa en él y desafortunadamente diariamente podemos ver que hay malas noticias de todo tipo, pero la palabra de Dios es viva y eficaz. El Señor Jesucristo dijo, ciertamente el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra ciertamente no pasará, y ha de cumplir el propósito para la cual fue enviada, así como la lluvia y la nieve, que traen bendición a la humanidad. Entonces el Salmo 23, ya hemos estudiado ahí los primeros tres versos y vamos a estudiar el número 4, y se aprende muchísimo cuando entonces entramos a la palabra de Dios y vemos testimonios relacionados a lo que estudiamos. Dice entonces el Salmo 23 y el verso 4 dice, aunque ande por el valle de sombra de muerte, aunque pase o ande por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Dice aquí, aunque pase, el escritor aquí, el rey David dijo, aunque pase por valle de sombra de muerte, aunque camine por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ese tú es ahí, se está refiriendo a Dios. Entonces es importante que aquí se cumplen muchos de los incluso proverbios o dichos que dice el mundo, dime con quién andas y te diré quién eres. Y aquí el rey David dice que anda con Dios, que aunque pasara por un valle de sombra de muerte no va a temer, no va a tener ningún miedo, porque aquí lo importante en la vida diaria que vivimos los seres humanos, especialmente si uno quiere servirle a Dios, porque vea, este mundo, el Señor Jesucristo dijo, en el mundo ustedes van a tener aflicción, pero confíen en mí porque yo he vencido al mundo. Vea lo que dice el Señor Jesucristo, en el mundo. ¿Y quién vive en este mundo? Solamente la gente como el rey David que vivió miles de años atrás. Solamente el Señor Jesucristo que vivió hace 2000 años. Solamente los apóstoles, aquella gente que le sirvió a Dios. No, en el mundo también vivió Poncio Pilato, quien tuvo una oportunidad de arrepentirse y de hablar con el Señor Jesucristo, pero si no la aprovechó, se perdió. Tenía las mismas aflicciones y muchos más problemas que tal vez que la gente cristiana de aquel entonces. También vivió Herodes, también vivieron los filisteos, una raza que eran enemigos del pueblo de Israel. No los que ahora llaman filisteos de Palestina, no, esos no son. Aquellos desaparecieron porque eran enemigos de Dios y de Israel. Tenían muchos problemas también. No solamente tienen el problema de los enemigos, que en aquel entonces todo lo que trataban de hacer era conquistarse, sino que Dios mismo era su enemigo de ellos, porque ellos nunca quisieron vivir en paz con Dios. El Señor por eso dice, en el mundo este en que ustedes viven, le estaba diciendo a los apóstoles, ustedes van a tener aflicción así como el resto del mundo. Tal vez más, tal vez menos, pero todos los que caemos en este mundo, todos los que pisamos en este mundo, aunque sea por un día, escuche, como los bebés que son inocentes, ya tienen que luchar contra la muerte. Y vea cómo ellos tan indefensos que son. Unos ni siquiera alcanzan a nacer, son abortados. Otros a los meses, a los días se mueren, a las semanas, a las horas. Unos duran 2, 3 años nomás. Una vez caímos a este mundo, una vez fuimos engendrados, ya estamos luchando. Porque vea, el enemigo desde que los bebés están en el vientre de la madre ya tienen que luchar para sobrevivir. El enemigo ya los está atacando, así como Dios también puede estar ayudando a un bebé, a una persona que él haya escogido
con propósitos específicos para que haga algo en la vida, como Juan el Bautista. Dice que cuando fue a visitar Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, fue a visitar a María, la madre del Señor Jesús, dice que saltó de gozo Juan el Bautista. Desde que estaba en el vientre ya Dios estaba trabajando con él. Por eso el enemigo también, desde que los bebés están en el vientre, ya está trabajando en contra de ellos. Todos los que venimos a este mundo no nos escapamos. De una forma o de otra tenemos aflicción. Y el Señor dice, pero el que confía en mí, ese va a salir adelante porque yo he vencido al mundo. Y si el Señor está diciendo que venció al mundo es porque el mundo es peligroso. El mismo mundo que Él hizo para dárselo a Adán y Eva se volvió en contra de Él y tuvo que venir a rescatarlo venciendo todas las tentaciones, todo lo que el diablo podía usar en este mundo para tentarlo y hacerlo caer. Lo mismo hace con nosotros. Por eso entonces el rey David escribe y dice, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no voy a temer mal alguno. Este mundo, hay días que no necesariamente tiene que ser un valle tenebroso, feo físicamente, literalmente, pero los días que podemos vivir situaciones específicas en nuestra vida diaria, en el matrimonio o fuera del matrimonio, como sea, ya sea casados o solteros, y de cualquier cultura, de cualquier país, todos podemos tener días muy infelices. El apóstol le dice a los Efesios, cuando habla en el capítulo 6 de que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, contra el imperio de las tinieblas, dice, estén preparados para el día malo, para el día que el enemigo los puede tentar, para el día de problemas, de situaciones, para cuando se presenten las situaciones de divorcio, para cuando se presenten las situaciones de enfermedad, de necesidad, de escasez, de guerra. Estén listos, oren, dicen, todo tiempo, con todo tipo de oración y súplica. Siempre estén buscando a Dios. Eso es lo que quiere decir el Señor. Confíen en mí, búsquenme a mí, porque yo he vencido al mundo. Y entonces aquí lo importante que vemos en el Salmo 23 es con quién andamos, con quién caminamos. Porque el rey David dice, no temeré mal alguno, el miedo. Y vea cómo dice, no temeré, no está hablando el rey David de temor, de miedo. Él anduvo en muchas guerras contra esos filisteos que mencionamos y contra otras razas en aquel entonces. Él tenía que buscar a Dios constantemente porque si no el miedo es el principal enemigo muchas veces de nuestras vidas. El miedo, a través del miedo el enemigo nos puede manipular fácilmente y hacernos que tomemos decisiones equivocadas de las cuales nos podemos lamentar toda nuestra existencia. Por eso lo primero que tenemos que no permitir que venga a nuestras vidas o vencer si ya está en nuestras vidas es el miedo. Y por eso allí entonces está bien claro lo que dice el rey David. Aunque pase por el mismo infierno, porque valle de muerte puede ser el mismo infierno. El Señor, vea cómo dice, este mundo yo ya lo vencí, y cuando se refiere a este mundo, no se refiere a la superficie aquí de la tierra donde vivimos, donde se lleva casi toda actividad humana. El infierno está en este mundo también, en la parte, por eso se llama infierno, es la parte inferior de la tierra, la parte hueca de este mundo. Allá donde a muchas millas está ese lugar de tormento, donde se van aquellos que por el motivo que sea no murieron en Cristo, murieron en su pecado. Y el Señor dice, también ese lugar ya lo venció el Señor. Así que si hay muchos testimonios de personas que dicen que han ido allá y han regresado, no sabemos cuántos son verdad o cuántos no, pero si fuera así, los que han regresado, si algún testimonio es verdadero, es porque el Señor ya venció también ese lugar. Vea, ahí está bien claro lo que está diciendo el salmista. Si pasare por el valle de más negro, más mortal, de más pánico, de más miedo, como sería el mismo infierno, y si una persona puede regresar de ahí, es porque el Señor Jesucristo venció ese lugar también, que está en este mundo. Así que el Señor se refiere a todo este mundo, todos los peligros que pueden haber en todo este mundo, de arriba abajo, por dentro y por fuera. Y vea, entonces lo importante es que venzamos el miedo. Eso es lo más importante. ¿Cómo se vence el miedo? El proverbista en el capítulo 4, verso 23, el libro de Proverbios, escribió así, Salomón, y dijo,
Dijo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él fluye la vida. Sobre toda cosa que tú guardas, guarda tu corazón porque de allí fluye la vida. En otras palabras, si dejamos y descuidamos nuestro corazón, ahí es donde se manifiesta el miedo, desde allí se manifiesta el miedo, desde allí se manipula la persona, desde allí el diablo va a trabajar poniéndonos dudas y después el miedo y el temor. El miedo trae dudas también, dudas a la palabra de Dios, a creer eso que dijo el Señor Jesús, por ejemplo, confíen en mí porque yo he vencido al mundo. El miedo no nos va a permitir creer eso. Y entonces él tiene todas las de ganar, porque a través del miedo nos puede manipular. Una persona que tiene miedo, hay fobias de todo, miedos de todo, a animales, a insectos, a arañas, a escorpiones, lo que sea, a las alturas, a volar en los aviones, a caminar. Hay gente que incluso tiene solamente miedo a salir a la calle, aunque vivan en una ciudad segura. Tienen miedo en este tiempo a las guerras y rumores de guerras, a las malas noticias. Tienen miedo a lo que el mundo se está acercando. Y a través de ese miedo pues son manipulados, pero el Señor está diciendo, confíen en mí porque yo vencí al mundo. Y entonces vamos a ver ahí los ejemplos. Vea, por eso dice, aunque camine por este mundo en sombra de muerte, dice, no voy a temer mal alguno, dice, porque tú vas a estar conmigo. Lo importante es que entonces reconozcamos que el Señor quiere caminar con nosotros. Y es la única forma de vencer el miedo en nuestro tiempo. Entonces, vea, vamos a leer ahí unos pasajes que tienen que ver, por ejemplo, vea, en el libro de San Juan, vea lo que el Señor mismo habló en cuanto a vencer el miedo, no dejarnos manipular por el miedo, pero sí por la paz de Dios. En el capítulo 14 y en el verso 1, vea lo que el Señor le dijo a los discípulos, que ellos iban a enfrentar situaciones muy serias cuando iban a crucificar al Señor Jesús y después, cuando el Señor se fue. La mayoría hasta donde sabemos, los apóstoles, todos ellos murieron en diferentes partes del mundo cuando fueron y evangelizaron y tuvieron muertes pues bastante trágicas, así que el Señor sabía lo que les estaba hablando. Vean el capítulo 14 del Evangelio de San Juan, el verso 1 dice, no se turbe vuestro corazón, creen en Dios, crean también en mí. Vea, ahí el primer verso, y en el verso 27 vea lo que les dice, la paz les dejo y la paz les doy, mi paz les doy, dice, no como el mundo da la paz, sino que la paz que el Señor da pues es diferente. El mundo no puede dar en sí paz a menos que eche pleito, guerras. Entonces dice, la paz les dejo y mi paz les doy. Dice, no como el mundo la da. Dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Vea, Señor acá está diciendo ya, porque el salmista está diciendo, si llego a tener necesidad de caminar por un valle de sombra de muerte, hasta en el mismo infierno, dice, no voy a temer mal alguno, dice, porque tú vas a estar conmigo y porque el Señor ya vino. El rey David todavía no sabía de esto, tenía la visión, profetizó acerca de esto de la venida del Señor Jesús, de su muerte y resurrección. Pero ahora, desde Cristo para acá, podemos decir, porque el Señor ya venció el mundo. Y venció el mundo con todo lo que hay negativo en él, no solamente las cosas físicas que nos pueden hacer daño en este mundo, pero el mismo diablo, que aunque no lo vemos y que está en este mundo, que manipula este mundo, que tiene gente que le sirve en este mundo, también lo venció ya. Aunque no lo veamos, el Señor ya lo venció. Todo lo que pueda tener mala influencia en este mundo, el Señor lo venció ya. Y aquí está diciendo, no se turbe vuestro corazón, si ustedes creen en mí, pues crean en mí, porque yo vine de Dios. Y luego les está diciendo, mi paz les dejo y mi paz les doy, no como el mundo la da, una paz ficticia que el mundo da. Dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Sobre toda cosa guardada, se guarda en su corazón y no permitan que le caiga miedo, que le pongan miedo. Porque el diablo es lo primero que hace, poner miedo para manipular.
Hay que caminar con el Señor, hay que caminar con Dios, porque estamos especialmente en nuestro tiempo en días difíciles de guerras y rumores de guerras. La economía se afecta, todo por donde quiera. Ya pasamos la experiencia de la pandemia, los que sobrevivimos, gracias a Dios, y muchas otras situaciones que se van a venir. Tenemos que agarrarnos de la palabra de Dios y de caminar con el Señor. Confiar en Él y no permitir que el miedo nos envuelva, nos engañe, nos manipule. Aquí el Señor está diciendo, no se turbe vuestro corazón, no le permitan el miedo al corazón, porque dice, allá en lo que leemos el proverbista, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón para que no se llene de miedo. En otra ocasión el Señor, hablando del corazón, dijo, velen en todo tiempo, oren en todo tiempo para que sus corazones no se llenen de la glotonería, de la embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga sobre ustedes de repente aquel día, dice, porque como un lazo vendrá sobre toda la humanidad, dice, oren en todo tiempo para que sean tenidos por dignos de estar en pie delante del Hijo del Hombre cuando venga, y así puedan escapar de todas esas cosas malas que vendrán. Se sabe que el miedo, según la ciencia y los psicólogos, el miedo es lo que realmente mata a más personas en las guerras. El miedo a morir. No tanto la acción de matar, de las balas, de todo eso, sino el mismo miedo que experimenta la gente. Entonces tenemos que guardar nuestro corazón, vea. Lo que dice el apóstol San Juan, una cita para que la memoricemos y siempre la tengamos que repetir si hay necesidad todos los días de nuestra vida. En la primera epístola del apóstol San Juan, que le escribió también el Evangelio, en el capítulo 4 y en el verso 18 dice así, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo y el que teme no es perfeccionado en el amor de Dios. Vea, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Vean lo que dice aquí. Que la memoricemos. El perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Si tenemos cualquier miedo, hay que reemplazar ese miedo por el perfecto amor de Dios. Hay que aceptar a Cristo como Señor y Salvador para que el Espíritu Santo de Dios, que es lo que realmente viene a sacar ese miedo y ese temor de nuestras vidas. Nomás que aquí lo pinta como el amor perfecto de Dios. Pero realmente es el Espíritu Santo, la gracia de Dios, el poder de Dios. Y vean las palabras que usa aquí, cómo lo tradujeron, lo que dijo el apóstol San Juan. El perfecto amor de Dios echa fuera. ¿Qué entiende usted por echar fuera? Sacar, reemplazar a una persona, sacar algo. Como dicen, y eso de echar es como forzar. Como decir, si una persona invade su casa, una persona indeseada está en su casa, la policía dice, échalo de allí, o alguien le dice, échalo de allí. Quiere decir que usted lo va a tener que forzar a echarlo de allí. No le va a preguntar, sino que usted lo va a echar. Lo va a forzar. Así dice el perfecto amor de Dios. Saca a la fuerza al miedo y el temor, porque vienen del diablo. Por eso dice el perfecto amor de Dios echa. No le anda pidiendo permiso, mira, diablito, ¿por qué no te vas? No, lo saca, lo reemplaza, pero todo tiene que empezar por la voluntad nuestra, que nosotros le demos lugar al Señor Jesucristo. Ahí lo dejamos con esta escritura. Entonces, si no conoce a Cristo como Señor y Salvador, acéptelo para que el Espíritu Santo eche fuera cualquier temor que el diablo pueda traer a su vida. Acéptelo como Señor y Salvador y vamos a seguir estudiando para aprender más. Dios lo bendiga. Hasta la próxima.